domingo. Vamos a conversar ahora mismo con el candidato por el departamento Rosario de Unidos, es el señor Ciro Seisas, está en línea, conversamos con él. Hola Ciro, ¿cómo te va? Buen día. Marcelo, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por el contacto. No, Muy bien. al contrario, gracias a vos. Bueno, falta poquito, ya estamos en el tramo final, Ciro. La primera pregunta es una pregunta de forma a partir de ahí arrancamos. ¿Por qué hay que votarlo a Ciro y no al resto de los candidatos que van por el departamento Rosario? Mira, hay que elegirme. Les pido que me acompañen con el voto porque soy el único que puede garantizar que tenga reelección el gobernador Maximiliano Puyaro. Creemos que tiene que darse, en su caso, la reelección. Una reelección por única vez. Lo mismo que estamos planteando para todos los cargos electivos en la provincia de Santa Fe, para los cargos ejecutivos en la provincia de Santa Fe. Intendentes, concejales, diputados, senadores, todos con un cargo, con una sola reelección posible. ¿Para qué? Para poder profundizar, en el caso del gobernador, todo el plan de seguridad estructural que se diseñó a partir de las leyes de seguridad pública conocidas como emergencia en seguridad, la ley de narcomenudeo, la ley de reforma del Código Penal, la ley de reforma de la ejecución de la pena, la ley de reforma de la ejecución de la pena en régimen condicional, es decir, cambiamos todo el espectro de las detenciones, estableciendo estrictos controles y garantizando con la emergencia en seguridad que haya inversión permanente en seguridad. Y también porque soy el candidato que habla de ficha limpia, que equivale a que los corruptos no sean candidatos. Esa discusión ni siquiera a nivel nacional se está dando porque está empantanada en el Congreso y en Santa Fe ya tenemos una ley aprobada que la queremos consagrar dentro de la Constitución. También queremos eliminar los fueros parlamentarios. Los fueros, mucha gente no lo sabe, son una herramienta que protege, que impide que la justicia investigue a funcionarios del Estado que estén sospechados de hechos de corrupción. Y también somos los únicos que lo estamos planteando. Queremos avanzar en la prohibición de los cargos hereditarios a las empresas del Estado, queremos equilibrio fiscal para poder invertir en infraestructura y obra pública, que también, además de ser un motor de la economía, garantiza seguridad vial, garantiza mejores escuelas, mejores hospitales. Esa es la verdadera tarea, de equilibrar las cuentas y ajustarle a la política. Que ese dinero, que es fruto del esfuerzo de todo el mundo, vaya a una finalidad muy concreta, que todos los habitantes puedan ver, que puedan tocar y que no se pierda en un eslogan marketinero, sino que se vea y quede para las futuras generaciones. Es bastante simple los términos que planteamos, pero son términos que han surgido de la sociedad misma. Una sociedad que pide que los políticos dejen de pelear entre sí, que resuelvan los problemas de la gente, que sean duros con la narcocriminalidad. Y la verdad que yo acá quiero ser enfático. Quienes no apoyan la reelección de este gobernador por única vez, tener la posibilidad, después la gente verá si lo vota o no lo vota, pero tener la posibilidad, son los que quieren que la narcocriminalidad empiece a recuperar espacio. La verdad que en el punto en el que estamos, no estamos en condiciones de ceder un centímetro. Cuando cedemos, empieza a pasar lo que en los últimos días, algún episodio de violencia que empieza a modificar las estadísticas que son las mejores desde la década del 90, pero que no son el final del camino. Son apenas el comienzo de un camino que tenemos que seguir y que tiene que ser política de Estado para que no venga el próximo gobernador a gastar más de la que tiene o a cambiar los presupuestos y los temas y los enfoques sobre seguridad. Y ya nos pasó que tuvimos un ministro de seguridad que en lugar de cuidarnos se dedicaba a espiarnos. ¿Está? Y hay causas judiciales al respecto. No pasemos por ese punto otra vez, no nos volvamos a equivocar ahí. Ciro, vamos a desmenuzar un poquito lo que nos contaste. Hay temas muy importantes. Por una deformación profesional, yo me meto primero con el tema del equilibrio fiscal. Dale ¿ bien. cómo está planteada? ¿Cuál es la idea para llevar a la reforma de la Constitución sobre el equilibrio? Equilibrio en las cuentas, reducción del gasto público, eficientización de las empresas del Estado, estamos hablando de las empresas públicas, que forman parte del aparato estatal, lo que pasa es que son empresas que tienen su grado de autarquía. De todas maneras, la idea es avanzar en cambios profundos que ahorren costos, sin ningún lugar a dudas, y que se ahorren los costos de la política, como se hizo con la reforma jubilatoria, que fue una reforma dura, incómoda en términos políticos, pero una discusión que había que dar. Había que darla en relación con el resto de las personas que no forman parte del Estado.
el ajuste más grande lo está haciendo el Poder Judicial, lo está haciendo el Poder Legislativo, los funcionarios políticos del Poder Ejecutivo. Digo, ese es el grueso de todo el ajuste y va orientado a donde se está viendo. Más de 1000 kilómetros de rutas provinciales que están siendo transformadas, caminos de la producción que van justamente a mejorar la salida de todo lo que se produce en la provincia de Santa Fe. Es una provincia que cuida, valora y quiere potenciar todos sus recursos productivos. En esta provincia creemos en el valor de la producción y en lo que produce y lo que derrama sobre el resto de los sectores. Entonces estamos convencidos que este es el verdadero camino. Esa limitación al gasto, el equilibrio fiscal, ¿va a estar con medidas concretas o se van a hacer declaraciones más bien enunciativas de intención? No, ¿O van no, a no, para tener nada. corset concretos? Exactamente, con los límites al endeudamiento público, por ejemplo, y planes de reducción drástica del gasto público progresivo en las empresas del Estado. Esas son medidas concretas, ya fueron tomadas y permiten además adquirir otros mecanismos. Por ejemplo, los jubilados en la provincia de Santa Fe solamente gastan en menos del 5% de su salario en medicamentos porque hay una decisión del gobierno de invertir dinero en salud de las personas que pertenecen al régimen jubilatorio provincial. Digo, todo se hace con una finalidad y las medidas que se toman con una finalidad. Es bien específica y va de cabeza, va planteado a donde debe ir, que es a la inversión y a que se le devuelvan servicios. Es lo que todo el mundo ha esperado toda la vida del Estado. Sí, sí. Ciro, está el tema de la autonomía municipal, que entiendo que como mínimo se planteará para Rosario, para Santa Fe, no sé en qué términos, pero ¿la autonomía va a estar planteada en términos, ahí sí, generales o va a avanzar un poquito más? Porque a mí me está costando imaginarme, incluso está bien que esté planteada como posibilidad, pero incluso estoy pensando hasta dónde tendría que llegar la autonomía y yo mismo no encuentro bien el lugar. ¿Cómo se va a tocar el tema de la autonomía o cómo ustedes, el espacio que vos representás, tiene pensado trabajar el tema de la autonomía en la reforma de la Constitución? La autonomía es un tema que ya está tocado. Yo lo quiero contar y lo quiero contar bien. Trabajamos mucho sobre este punto durante el 2024, los últimos meses sobre todo. Había 11 proyectos que planteaban la necesidad de la reforma constitucional. Argumentaban todos que al menos parcialmente la Constitución debía modificarse y la autonomía podía llegar a plantearse. En nuestro proyecto estaba esa cuestión sobre la mesa, como siempre lo estuvo, porque es una discusión y una lucha vieja en la ciudad de Rosario. Autonomía en los grados económicos, financieros, a ver, tener mayores libertades y más independencia, transferencia de facultades y transferencia de recursos para la autonomía. Eso figura ya dentro de la ley de necesidad de reforma de la Constitución. Es un punto básico y ese punto básico va a ser respetado porque tiene la coincidencia de todo el espectro político representado en la legislatura de Santa Fe. Todas las fuerzas votaron los puntos de autonomía. Hay un artículo que de hecho faculta a los intendentes a convocar a sus consejos municipales a dictar su primera carta orgánica y determinar cuál va a ser la forma de gobierno. Estamos hablando de una autonomía que le dé independencia y complementariedad con el poder político provincial y con el gobierno provincial. Una autonomía ya consagrada en la Constitución Nacional a través de su artículo 123. Esa Constitución Nacional de 1994 reformada no tuvo su réplica ni en este punto ni en otros en lo que es la Constitución provincial. Por eso hoy estamos dando esta discusión. Estamos dando una discusión que nadie se animó a dar hasta acá porque no alcanzaban los consensos, muchos gobernadores lo intentaron porque no había un acuerdo general. Hoy hay un acuerdo general. Y en el caso de los legisladores de Rosario, la verdad que los que están en la Cámara de Diputados, como en mi caso usted en la Cámara de Senadores, queremos avanzar en ese mismo punto, que es darle a la ciudad más libertades. ¿Para qué? Y cosas básicas, intervenir sobre la ciudad sin necesitar autorizaciones y permisos del gobierno provincial, algo que hoy ocurre, como también acceder a financiamiento de organismos multilaterales de crédito, que hemos tenido, y varios en la ciudad de Rosario, para desarrollar procesos de transformación urbana, para cambiarle la cara a diversos barrios de la ciudad, a la zona del centro, a la zona de la costa. Pero ¿qué es lo que pasó ahí? Hubo que endeudarse sanamente, pero con autorizaciones de provincia y de nación. La autonomía nos daría
un ahorro en pasos, en tiempos, en menos burocracia, en un estado más ágil, y nos daría también mayor velocidad a la hora de salir a gestionar, cambiar de calificación, por deformación profesional. Obviamente, todos estos temas yo sé que los comprendés y que están planteados dentro de lo que es el debate por la autonomía. Ujú. Fuimos los únicos que llevamos adelante esta bandera con el acuerdo, claro está, de las otras fuerzas que también votaron la ley de necesidad de reforma, con este punto incluido. Así que como está establecido, está. No es que no se va a tocar la autonomía, necesariamente se va a tocar la autonomía. Ciro, lo dijiste con claridad, pero lo quiero repetir para ser todavía más contundente. Acá se va a hablar Vale. de la reelección del gobernador, por supuesto, está planteado, Ujú. pero se le va a poner, y va a tener un límite, también se le va a poner límite a los periodos por los cuales pueden ser elegidos los diputados, los senadores, ¿y qué más? Está clarísimo. Los intendentes, los concejales, los diputados, los senadores van a tener una sola reelección. Ujú. Una. Eso es lo que estamos planteando para todos los cargos. Y lo estamos planteando porque necesitamos volver a decirle a la gente las cosas que la gente le ha pedido a la política, devolvérsela con hechos, mejor dicho. Es decir, la gente pide alternancia, que no se instalen. Hemos dado la discusión desde los lugares más duros, ¿está? Porque tenemos legisladores provinciales en ambas cámaras que ya vienen de más de uno, o a veces de 2 o 3 periodos, o en algunos casos muchos más, incluso. Entonces son discusiones que van a cambiar el statu quo. Nosotros las dimos, poniendo la cara y trabajando con seriedad, argumentando con seriedad y proponiendo con seriedad. Yo creo que ese es el diferencial que tenemos. Porque dimos la discusión en los lugares donde había que darla, en las situaciones más incómodas, en donde tuvimos que atravesarlas para poder darlas, y las dejamos planteadas y establecidas dentro del articulado de la ley de necesidad y de reforma de la Constitución. Esa ley es la base de la próxima reforma y tenemos que tener acuerdo en todos los puntos. Y yo no tengo duda que la política ya entendió que los que venimos de afuera también venimos con la idea de cambiar. Y me toca formar parte de una generación de personas que provienen de otras actividades del sector privado, en mi caso después de más de 25 años de trabajar en el sector privado, para dar a entender que el sentido común que le falta a la política se lo estamos aportando los que venimos a renovarla. Y por suerte es un mensaje que cayó, no muy bien al principio, pero fue comprendido. Y ahora el cambio avanza en esta dirección. Es una dirección de mayor transparencia, eficiencia del Estado y corte de privilegios a la política. Que esto fue el punto central en el cual la sociedad basó las críticas con sentido a la política. Ciro, un par de cosas más. Estoy viendo que entre los puntos a tratar se habla de la importancia de vincular a la educación con el trabajo. Y Uh yo -huh. diría que ahí falta, es un poco incompleto eso, porque hay que vincular a la educación también con el deporte. Hoy estamos, porque no están conciliados, y estoy viendo, y hay algunos estudios médicos que estuve charlando con algunos médicos que han hecho estudios que dicen que los chicos están encontrando pocos lugares donde hacer deporte y muchas veces le chocan las obligaciones escolares o de la facultad, llegado el caso, con los deportes que quieren hacer y entonces tienen que elegir entre una cosa y otra. Y el deporte, Sí. no te voy a explicar a vos lo importante que resulta para la salud física, para la salud mental, para un montón de cosas, y que tengan que competir deporte y educación es un problema. Me parece que habría que buscarle alguna vuelta. Yo no sé si en la Constitución o en la práctica, pero como Uh vi -huh. que querían vincular a la educación con el tema del trabajo para que no choque, se me ocurre que hay que meter el deporte también. Total. Mirá, vos sabés que con el punto de educación hay una discusión que vamos a dar que parece increíble a esta altura de circunstancias, pero en la Constitución actual, que es de 1962, el derecho a la educación obligatorio figura solamente la educación primaria. Así que vos imaginate de dónde estamos partiendo como para dar la discusión sobre qué aspectos deben involucrar el derecho a la educación. Por supuesto que tenemos coincidencias plenas en lo que acabas de plantear vos, Marcelo, pero también déjame decirte que en cuanto a educación hay diversos enfoques que nosotros vamos a tener en cuenta. Una es el derecho a la educación completa en los 2 primeros niveles, obviamente, con la posibilidad de vincular, como bien dijiste, la educación con las profesiones del presente y del futuro. En este caso particular hay algunas experiencias
que tienen que ver con escuelas de la Universidad Nacional de Rosario, aquí en la ciudad de Rosario, en otras ciudades, en comunas como General Lago, por ejemplo, donde hay una escuela que, digamos, tiene un perfil hacia la tecnología y la producción, que es muy interesante. Lo que vos planteás, obviamente que está tenido en cuenta en leyes, como la ley de financiamiento de clubes o las leyes que articulan políticas educativas con políticas deportivas, en algunos casos facilitando mecanismos de becas. Lo podemos consagrar en la Constitución, desde luego, pero hay un punto que también nos parece fundamental que yo quisiera destacar, que es la educación digital integral. Y esto tiene que ver con el uso de los dispositivos electrónicos, con el ecosistema de medios sociales o de redes sociales, con la exposición a tiempos prolongados de pantalla, sobre todo en los más pequeños, y cómo esto, según estudios muy recientes, empieza a configurar otra manera de percibir el mundo a través del filtro de las pantallas. Es algo a lo que Marcelo, vos y yo no tuvimos que estar No. expuestos porque nos criamos en otra época, pero es un desafío muy grande porque se habla y se ha hablado en los últimos años. Nosotros venimos trabajando con organizaciones anti-bullying, anti-grooming, que son dos potenciales amenazas que están siempre presentes en la vida de los más chicos, pero también hay que hablar de la exposición prolongada. Todos son temas que atañen a la salud mental de los chicos y que tienen que ver con la educación, porque es una educación responsable, consciente, tendiente a un buen uso y a un diálogo sobre el buen uso. Y ese diálogo tiene que darse en el marco de los hogares y de las escuelas. ¿Para qué? Para poder tomarlo de manera integral. Entonces también es un aspecto que yo quiero destacar, que forma parte de la discusión que nosotros vamos a dar, así como la que planteás vos, que seguramente puede ser incorporada. Aclaro, hay algunos de los puntos que ya están incluidos y algunos de esos puntos pueden ampliarse, ¿sí? Pero deben figurar y la educación es un punto sin ninguna lugar a dudas y todas las ampliaciones posibles se le pueden hacer. Ciro, muchas gracias por estas explicaciones y el tiempo, muy amable. Marcelo, un gusto muy grande, un fuerte abrazo para vos y para todo el equipo de CNN Radio. Gracias, otro para vos. Hasta luego, muy amable. Conversábamos con Ciro Seixas, es candidato a constituyente por el departamento Rosario. Saben ustedes que hay dos categorías para elegir a los constituyentes. Una es la categoría general, llamémosle así, que es una lista de 50 personas y que se va a repartir según proporción en el resultado. Y la otra es una categoría que es por departamento, donde compite uno contra otro y gana uno solo. Aunque sea por un voto, gana uno solo y va a formar parte de la constituyente ese ganador por cada uno de los 19 departamentos. Es como la de senadores esa. Es como la de senadores departamentales, exactamente. La otra es como la de diputados. Bueno, 9:53, acomodamos un poquito.